gusto acá de estar acompañado de Mario Roberto Andrade. Con todo gusto. Mario Roberto, pues es una persona pionera acá en Guatemala de los temas de VIH. Déjenme introducir un poco sus antecedentes. Él fue director de APAES, una organización que se dedicaba al apoyo de personas que en ese momento pues, estaban con VIH. También pues en estos momentos Mario Roberto pues, se dedica a dar múltiples consultorías en temas relacionados al VIH, ya que pues, tiene una amplia trayectoria en este tema y pues se apoya mucho en estos temas a las organizaciones que así lo necesitan. Mario, buenas noches. Muy buenas noches, doctor. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto y un agrado poder compartir con ustedes pues, algo que en el pasado fue y hoy es historia, ¿verdad? Pero fue una realidad. Claro, claro. Déjenme decirles que el tema que vamos a tocar es algo bien interesante. Vamos a hablar sobre una evolución, cómo ha evolucionado el diagnóstico de los derechos humanos en personas con VIH. Y pues son temas muy extensos y vamos a tratar de aprovechar al máximo la experiencia que tiene Mario en ese sentido. Yo iniciaría esta temática, Mario, preguntándole cómo ve o cómo recuerda él que era el diagnóstico en los años 80 y 90 del VIH acá en Guatemala. Fíjese que en los 90, básicamente fue cuando empezamos ya a trabajar con personas viviendo con VIH, SIDA. Era bastante difícil porque no había no se hacían pues, los exámenes, costaba demasiado. Luego se empezó el programa ¿cómo se llama? De salud pública en el laboratorio. Ellos instalaron toda la mecánica para hacer las pruebas. Desafortunadamente, el proceso fue lento. Entonces, habían falsos positivos, habían falsos negativos. O sea, fue un proceso así un poco difícil, pero se inició. Luego, para las confirmaciones, en Guatemala no había la tecnología que hay hoy en día, ¿verdad? Era hacer el Western Blot, que se llamaba. Era únicamente Codets en aquel entonces, que era una filial de ¿cómo se llama bueno, ellos trabajaban en esta área. El asunto es que había que mandar todas las pruebas para la confirmación a Estados Unidos para poder confirmar si era o no era VIH positivo. Esto tardaba de 2, 3, 4 meses en volver el resultado. Mientras tanto, las personas que se les había hecho ¿cómo se llama? Este proceso era difícil porque la gente esperaba con ansias, quería saber su resultado, quería saber qué pasaba. Y muchas veces pues ya estaban con el SIDA desarrollándose y era pues problema bastante grave. En cuanto a derechos humanos, yo le puedo decir de que en 1996 se firmaron los acuerdos de paz. En aquel entonces todavía no habían derechos humanos en Guatemala, hasta el año 2000. Entonces, básicamente estábamos al aire en cuanto a derechos humanos en Guatemala. Fue un proceso bien difícil porque no había medicamentos, no había suficientes medicinas para todas las enfermedades que se desarrollaba en ese entonces, el VIH. Y era duro ver cómo la gente se iba debilitando, se iba gastando, se morían. Nosotros en APAES todos los días estábamos en casa con un paciente o en el hospital con otro paciente o en el cementerio enterrando, apoyando a la familia. En fin, fue algo bastante duro y difícil. Claro, me imagino.
lo complicado que era, increíble cómo ha ido evolucionando, ya que pues actualmente, por lo menos en lo que es pruebas, se ha evolucionado, ya no se viven estas tragedias que se vivían antes, Correcto, ¿verdad? sí. Actualmente tenemos No, otro tipo de... y hoy día, afortunadamente, pues ya las personas infectadas o que tienen VIH ya tienen medicamentos y pueden hacerse las pruebas a tiempo o en todo caso pues son vinculadas a las UAI, tienen atención, tienen medicinas, tienen médicos que son personas muy, ¿cómo se llama?, preparadas en este sentido. Y la gente pues está siendo bien tratada al final de cuentas. Claro, claro. Usted tocó un tema muy importante, hablaba del tratamiento. Usted nos contaba que era difícil el diagnóstico anteriormente. ¿El tratamiento? En aquel entonces, fíjese doctor, disculpe, Ajá. no habían tratamientos, no había medicamentos, no había nada. Entonces, un día a mí se me ocurre, estando en Estados Unidos, ver de qué manera conseguía medicinas. Y me acerqué a una organización que se llama People with AIDS Coalition. Ellos me dieron los primeros frascos de Videx y de ¿cómo se llama?, otro medicamento que servía en ese entonces para los pacientes. Lo traje yo contento porque íbamos a apoyar a alguien. Luego me acerqué con otra institución que se llama Ponsiki Foundation, se llama, en Fort Lauderdale. Ellos nos dieron cantidades de medicina. Toda esta medicina era recaudada por ellos mismos de las personas que habían fallecido de VIH. Y para no tirar los medicamentos, los guardaban. Y ellos lo daban a Guatemala, Venezuela, Colombia, y quien llegaba a pedirlo. Entonces, de esa manera, muchos países latinoamericanos fuimos beneficiados por ellos. Es maravilloso ver, y también triste, maravilloso ver que pudimos apoyar a la gente, y triste cuando empezamos a tener medicamentos en Guatemala porque tuvimos que hacer rifas entre gente que necesitaba de la medicina, rifas entre la gente que tenían hijos, que tenían papás, en fin, gente que necesitaba. Entonces era un caos eso, pues, ¿verdad? Porque ¿por qué se hizo así? ¿Por qué no se hizo de otra manera? En total que poco a poco fuimos trayendo más medicinas, más antirretrovirales, y de esa manera pues logramos paliar, ¿verdad? E ir salvando la situación. No fue suficiente, por supuesto, ¿verdad? No fue suficiente. Siempre hacía falta porque cada día había más pacientes, cada día había gente más infectada. Entonces era bastante difícil la situación. Claro, claro, qué interesante conocer estos antecedentes de nuestra historia. Pero es bueno que se conozca. En VIH, en Guatemala actualmente hay muchas personas jóvenes que están trabajando en pro del beneficio de las personas con VIH y es bueno que conozcan esto para que valoren los cambios que se han ido dando conforme los años han pasado. Exacto, sí, es importante porque toda la gente que estuvo en ese entonces dentro de hospitales, dentro de las clínicas del San Juan con el doctor Araton, dentro de las clínicas del Hospital Roosevelt con el doctor Mejía, toda esa gente aprendió en ese entonces. Nosotros aprendimos porque nosotros tuvimos que implementar paliativos para poder atender a la gente en, ¿cómo se llama?, en psicología, en nutrición. Teníamos un nutricionista, nos acercamos a la universidad de, ¿cómo se llama esta universidad? Ay, Dios mío, qué pena. Landívar, y ellos a través de la escuela de psicología, firmamos un convenio y nos dieron 3 estudiantes para atender a la gente, a la población. Tuvimos también amigos que eran psicólogos, como se llama Eduardo Gómez, por ejemplo, que él nos apoyaba a darles tanatología a los pacientes. La tanatología sirve
para el bien morir de las personas, aceptar el proceso de muerte, porque mucha gente fallecía. O sea, fue un proceso difícil. Hoy día, gracias a toda esta gente que estuvo ahí, pues hay medicinas, hay mejores estrategias de dar una mejor atención, hay clínicas especializadas con médicos, o sea, se hizo todo un engranaje enorme para atender a las nuevas generaciones. Así es, Mario. De hecho, en este simposio vamos a tener expositores que nos hablarán de todos esos adelantos que hemos tenido. Eso es magnífico. Y pues queríamos empezar con estos aspectos, porque consideramos que es muy, muy importante. En AHF trabajamos mucho los aspectos preventivos en cuanto a VIH. ¿Nos puedes dar alguna remembranza de Sí, todo esto? nosotros un día platicando con uno de nuestros voluntarios que se llama, Dios mío, este muchacho me dijo, mire Mario, la única manera de parar esta pandemia es la educación. Es la educación y es la mejor manera que podemos hacerlo. Pues entrémosle, le dije, ¿qué necesitamos? Necesitamos un par de educadores, de maestros, para hacer el trabajo de investigación en las escuelas. Contratémoslo. Luego empezamos a trabajar manuales, las estrategias que íbamos a utilizar. Conseguimos el apoyo del Ministerio de Educación. Total, entramos en 7 departamentos en su totalidad con proyectos de prevención en VIH-Sida. Se hicieron, marchas, se hicieron carteles hechos por los alumnos. O sea, fue un trabajo bastante arduo, pero muy bueno para aquel entonces. Desafortunadamente hoy ya no existe un programa de prevención, entonces estamos como al inicio, porque hoy día vemos que hay jóvenes que no les importa tener sexo libre e infectarse del VIH. Y eso siento que no es correcto, está malo. Sí, tienes mucha razón. Vamos a retomar el tema de derechos humanos. ¿Cómo ves la participación de la sociedad civil, las organizaciones en temas de derechos humanos, o cómo ha influenciado el que vayan mejorando los aspectos en cuanto a tratamiento y prevención en VIH? Yo siento que la lucha fue bastante dura y el apoyo del Fondo Global, porque afortunadamente pues eso se hizo desde el 2000 para acá, ha ayudado y ha apoyado a instituciones que están trabajando en ello. He visto también que otras instituciones como ustedes, por ejemplo, tienen apoyo internacional y están trabajando en esto también. Eso es un adelanto fabuloso. Creo que los derechos humanos de alguna manera se hacen los locos por un lado, porque no están viendo que hay necesidades básicas, necesidades de las instituciones que trabajan duro para sacar adelante este proyecto y evitar que la contaminación se siga dando. No hay manera de que esto funcione. Entonces, pienso que ahí hay que seguir como, bueno, ¿y qué pasa con ustedes? Llamadas de atención. Ustedes tienen que apoyar esto, no solamente en local, sino internacionalmente, para que las instituciones mejoren, den un mejor servicio, se llegue a más gente, a más población y seamos un país sano, pues, en todo caso. Claro. Qué interesante, Mario. A nosotros nos gustaría poder abarcar muchos temas, por lo menos a mí en lo personal me gusta mucho todo lo que es aspectos históricos del VIH, pero bueno, no sé, me gustaría darte la palabra para que nos des pues
tus palabras finales, ya que sabes, este simposio está en el marco del 1 de diciembre, conmemoración del Día Mundial del SIDA. Sí, recordar tiempos de hace 30 años, cuando iniciamos, duele, porque duele. Hoy día, afortunadamente, están ustedes, existen instituciones que apoyan y que están trabajando duro en esto, pero recordar todo lo que se pasó en esa época, todos los amigos que murieron, todas las familias que quedaron, niños huérfanos, madres solteras o padres solteros. Es difícil cuantificar eso, ¿ve? Porque hoy día pues ya la gente ya está un poquito más como que no le importa mucho, pero siento que hay que retroceder y ver todo lo que se caminó para llegar a este punto, todo lo que se sufrió, todo lo que sufrió mucha gente los echaron de sus casas, papás que sacaban a sus hijos a la calle, a sus hijas, y la gente no sabía dónde ir, enferma, muriéndose. O sea, fue una época muy dura y que hay que evaluar eso, hay que recordar eso para que todos veamos que tenemos una oportunidad de vida, una oportunidad de ser felices, de tener un hogar, de tener pues una vida fructífera en este momento. Sí, sí, claro. Todo eso es muy, muy importante tenerlo en mente. Me quedaba la inquietud de conocer tu opinión. ¿Cómo ves el hecho de que estemos actualmente en lo que se llama una sindemia? O sea, tenemos una pandemia de hace 40 años, como lo es el VIH-Sida, y el COVID, que vamos para 2 años de estar en COVID-19 con otra pandemia. ¿Cómo ves desde tu perspectiva ese proceso que estamos viviendo los guatemaltecos y todo el mundo en cuanto a estas 2 pandemias? Es triste ver cuántos millones de quetzales, de dólares, se han despilfarrado en 2 años, o en año y medio, 2 años, pongamos. Cuánto hemos pasado en anteriores años tratando de encontrar, tratando de apoyar, tratando de solventar y tratando de ver de qué manera se sale adelante con la pandemia del VIH. Y todo el mundo se ha dedicado a gastar el montón de plata en esto que al final de cuentas es una gripe y que vamos a estar todos infectados y que todos vamos a padecer de esta cosa. Afortunadamente es algo pasajero, lo que va a ser pasajero. El VIH todavía existe y a estas alturas del partido no tenemos nada para paliar eso, solamente el medicamento, los retrovirales, y ahí estamos. Entonces, creo que es absurdo esto. Claro, claro. Pues muchas gracias, hermano Roberto. Te dejo alguna palabra de despedida. Muchas gracias, muy amables. Esto es una despedida, es una llamada de atención a los jóvenes. Cuídense, protéjanse, quiéranse mucho, ámense un montón. Vean que la vida es algo preciosa, es bella. Y creo que vale la pena vivir, vale la pena seguir en este mundo. Pero protéjanse, quiéranse, valórense. Eso es importante.